¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, mi nombre es Charles Rebasa. Vamos a iniciar el curso de serigrafía y estampado textil desde cero. Bien, este es el primer video que voy a realizar desde el diseño gráfico, desde cómo trabajar, cómo utilizar este programa o esta aplicación que se llama Adobe Illustrator. Para los que recién comienzan, los que recién están empezando y quieren aprender, también tengo varios videos en donde yo les enseño cómo utilizar las herramientas. Ahora lo que voy a hacer es abrir un nuevo archivo. Vamos a trabajar con un formato A4. Acá le voy a poner mi primer diseño sin ñ, ¿ya? Mi primer diseño lo vamos a trabajar en centímetros, resolución de 300 y el modo de color en CMYK. Así es como nosotros vamos a crear un documento para poder imprimir. Si tú deseas crear un documento más grande, digamos un A3, también puedes imprimir o puedes crear el archivo, ¿no? El documento en A3. Le vas a dar aquí en crear y te va a aparecer esta ventana que está acá, ¿no? Te va a aparecer una hoja en blanco. A mí me aparece en vertical, pero no hay problema, ustedes lo pueden cambiar de orientación desde acá. Van en este icono donde dice herramienta de mesa de trabajo y aquí en la parte superior hay en vertical y en horizontal. ¿Se puede cambiar el tamaño? También se puede cambiar el tamaño desde acá. Miren, en A3, en A4, para digital, para lo que tú desees. Pero en este caso estamos trabajando para impresión. Lo voy a dejar en A4 en forma horizontal porque el diseño que tengo es en horizontal. Y lo que vamos a hacer es un redibujado. Te voy a explicar paso a paso con esta imagen, ¿ya? A ver, yo tengo esta imagen y acá les quiero explicar varias cosas. Vamos por paso. Primera parte. Nosotros para serigrafía o para estampado, cualquier estampado, digamos que si tú quieres, bueno, tú quieres decirme, oye, yo necesito estampar en DTF, esta imagen estaría bien porque no tiene fondo. Si me dices quiero sacarlo en sublimación, también te sirve para sublimación, pero solo en prendas blancas. Si me dices Charlicito, en vinil textil lo puedo sacar, no, tendrías que vectorizarlo porque si yo presiono control I, esto es una imagen. Y el plotter de corte o el vinil textil trabaja con un plotter de corte en donde el vinil tiene colores enteros. Quiere decir de que vas a cortar vinil de este color, vas a cortar vinil de este color, vas a cortar vinil blanco para poder formar la imagen. Entonces, acá viene el curso que yo te estoy enseñando, que es para serigrafía, y es lo mismo, es básicamente lo mismo. Vamos a trabajar color por color para poder obtener esta ilustración, pero tenemos que hacer la separación de color. Tenemos que extraerle color por color a esta imagen. Yo te estoy enseñando con este programa porque este programa te va a servir bastante a ti manejar este programa para cualquier tipo de trabajo que quieras realizar. Si lo puedes hacer en Photoshop, también se puede hacer en Photoshop. Pero el programa de Adobe Illustrator o CorelDRAW o Inkscape son programas de vectores. ¿Qué son vectores? De repente no entiendes. Son programas que se utilizan para dibujo, ¿no? Mira, por ejemplo, yo voy a crear un pincel o una pluma y voy a trazar una línea. Esto, queridos amigos, es un vector. Son líneas, ¿no? Gráficos, líneas, en el cual va a tener mejor definición que una imagen que está compuesta por píxeles. Mira, si te das cuenta, yo tengo mi imagen acá y esta imagen está creada por píxeles. Estos pequeños cuadraditos que tú ves acá son píxeles, mira, son píxeles. Pequeños puntitos que vas a poder ver y tienen diferente color. El Photoshop te va a ayudar a extraer imágenes así en JPG, en PNG, sí, te va a extraer imágenes, pero de una forma profesional para trabajar y en mejor resolución es el Adobe Illustrator o el CorelDRAW. Las herramientas son similares, lo que vas a hacer es lo mismo, no vas a inventar nada. Lo que te voy a enseñar es para los 2 programas, 3 programas o todos los programas que quieras utilizar o experimentar, todos tienen esta herramienta que se llama Pluma. Todos los archivos o todos los programas tienen la pluma.
Y ya tengo varios videos explicándote cómo utilizar la pluma, cómo darle curva, cómo cerrar, cómo utilizar el trazo. Tengo varios videos explicando. Acá lo que te voy a mostrar es cómo hacer el vectorizado y te voy a explicar del por qué se hace de forma manual y no de forma automática. Mira, en algunos videos de internet que vas a encontrar te van a decir que puedes hacerlo de una forma automática con el calco de imagen. Acá está el calco de imagen. Mira, seleccionas tu imagen, le dices calco de imagen y automáticamente por defecto te va a convertir en un vector. ¿Todavía no está convertido en un vector? No, porque le tienes que dar acá a expandir. Ahora, ¿este es un vector? Sí, es un vector. Sin embargo, no vas a tener el control total de la ilustración. Vas a tener que corregir líneas por acá, líneas por allá. Y a veces eso toma mayor tiempo que hacerlo de forma manual. Bueno, eso desde mi punto de vista y mi experiencia, ¿ya? Ahora, tiene varias formas de trabajar este calco de imagen. Mira, si ustedes tuvieran una imagen que está en mejor resolución que esta, en algunos casos tiene menos colores, menos detalles que esto, les va a resultar. Pero en algunos casos no le va a resultar el calco de imagen. Se vienen acá a esta ventana, no desde acá, sino se vienen a ventana, buscan la palabra calco de imagen y les va a aparecer esta ventanita, ¿ya? Desde aquí también podemos utilizar los ajustes preestablecidos que dice acá la herramienta. Podemos darle 3 colores, 6 colores. Yo le voy a dar a 16 colores para que me pueda identificar más diseño, ¿ya? Le voy a decir que me dé más trazado. Me suavice las curvas, los vértices. A ver, alta, baja, un poquito más. Vas jugando tú con el diseño. Dependiendo de tu computadora, es el resultado que te va a dar el calco, ¿ya? Como aquí pueden ver, me ha hecho un calco. No tan desagradable, pero va a servir. De repente tú lo quieres hacer de esta forma. Acá hay una opción donde dice omitir blanco. ¿Para qué es omitir blanco? Pues le va a quitar el fondo, digamos, el fondo. Por esta parte no te preocupes porque por esta parte lo puedes recuperar el fondo blanco. Sin embargo, nos interesa mucho que no tenga, ¿no?, el fondo blanco. Ya es dependiendo de ti. Si tú quieres lo dejas con fondo blanco, si tú quieres le quitas el fondo blanco. Para convertirlo en vector, lo único que tenemos que hacer... Ah, me olvidaba, mira, si tú no tienes esta opción de previsualizar, no te va a aparecer lo que estás haciendo. Tienes que tener en check esta opción, ¿ya? Si no, no te va a salir. Este es un por si acaso no te salga. Ahora, le vamos a dar a expandir acá y automáticamente ya tenemos un vector. Tenemos el vector listo para hacer una separación de color. Esa es una forma automática de hacer. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, tenemos varias cosas que corregir por acá, por acá. Esta es una manera rápida de hacer las cosas. Ustedes pueden darse cuenta, miren. Pero yo lo hago de la forma tradicional, ¿no? Si bien es cierto, se ve bien la ilustración, el dibujo para poder practicar, pero tenemos que conocer las herramientas y para eso está mi canal, para que tú conozcas las herramientas y puedas trabajar también. De repente el vectorizado automático no les va a funcionar, no les va a dar el trabajo que ustedes desean y van a tener que recurrir a hacerlo de la forma manual y tradicional. Ahora, yo les voy a enseñar, les voy a explicar algunas cositas mientras vectorizo. Básico es la pluma, ¿no? Ya saben ya, la tecla P o en la barra de herramientas nos vamos a ir porque te estoy enseñando desde cero, recuerda, ¿ya? Desde cero te estoy enseñando. Vas acá, le das clic y para utilizar la pluma siempre es un punto de ancla. Mira, el punto de ancla no se va a mover. Este es mi primer punto. Para darle dirección a esto, yo puedo presionar clic acá, pero me va a aparecer muy recto. Entonces yo no quiero que aparezca recto, yo quiero que me dé una pequeña curva acá. Le doy un clic en el medio, con clic sostenido, arrastro y me aparecen dos vértices. Ahí me va a aparecer una curva. Y voy a ir construyendo mi diseño sin soltar el clic. Mira, yo genero unos puntos de ancla, unos vértices que me va generando la curva. Charlicito, no veo, no, mi diseño me sale así, mira.
estoy con el relleno puesto. Ya, este relleno tenemos que cambiarlo a trazo. ¿Cómo lo cambiamos? Simplemente le damos clic aquí en esta flechita y lo cambiamos. Le vamos a dar un color para poder reconocer nuestro vector. Y ahí ya tenemos un grosor. Le vamos a dar un grosor también. Le damos grosor. De esta forma vamos a hacer el vectorizado, ¿ya? De toda nuestra imagen. Yo lo voy a hacer así en líneas. Primero en líneas, porque después yo te voy a enseñar cómo darle grosor. El grosor a la línea, cómo poder sacar el diseño de una manera más que no sea tan, que no se note tan digital, sino tenga estos pequeños trazos, porque estos son trazos hechos a base de herramientas digitales o dibujo a mano alzada. Si ustedes se dan cuenta, miren, los trazos no son perfectos. En algunos lados tienen un poco más grueso, un poco más delgado. Esto se genera porque el artista de repente ha usado una pluma, una tableta gráfica, o simplemente lo han hecho a través de lo que es el dibujo tradicional. Voy a terminar de hacer el vectorizado para poder explicarles cuál es el siguiente paso. Bien, entonces vamos a realizar todo el trazo completo. No es necesario darle la forma todavía a nuestra ilustración porque vamos a utilizar pura pluma. Primero vamos a delinear, mejor dicho, todo el contorno negro vamos a dibujar porque en el siguiente paso vamos a darle ese acabado. En que yo estoy haciendo primero el delineado a pura pluma. Ahora, si tienes una tarjeta gráfica, claro que es mucho mejor, pero ese es para gente más avanzada, ¿no? Los que ya tienen tiempo en dibujo, ya conocen lo que es el diseño gráfico, van a poder entender. En esta parte, por ejemplo, estoy utilizando la herramienta anchura. Es una herramienta que te lo voy a dejar ahí en la misma barra de herramientas lo puedes encontrar. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Pues al trazo le va a dar un grosor del tamaño que tú desees. Por ejemplo, si yo tengo este trazo, quiero darle el ancho, miren, le doy el ancho acá, ¿no? En trazos, le digo que tenga 2 puntos, 3 puntos, pero en algunos casos, como el dibujo tiene trazos no parejos, no son del mismo grosor, digamos, en todos lados, voy a tener que utilizar esta herramienta de anchura. Vamos a darle el tamaño. Aquí también tienes algunos efectos que podemos aplicarle al dibujo o a la ilustración o a los trazos, pero no nos va a quedar como queramos, ¿no? Como queremos no nos va a quedar. Entonces para eso está esta herramienta que tiene el Adobe Illustrator. Esta herramienta nos va a permitir anchar, agrandar, hacerlo más grueso una parte o las partes donde tú quieras. Mira, simple como si estuviéramos jalando un punto de ancla. Por eso les he enseñado la importancia de la pluma. Ya les enseñé el manejo de la pluma. Es lo mismo, con clic sostenido vas a poder centrarte en la línea y te va a aparecer unos puntitos de ancla en donde vas a sostener el clic y vas a jalar de derecha a izquierda. Y así se va a agrandar el trazo como tú deseas. Vamos a ir explicando otra vez, ¿ya? Mira, agarramos el trazo, jalamos y ahí ya lo tenemos. Otra vez, mira. Jalamos con clic sostenido. Vamos a agrandar el trazo. No llega. Entonces el trazado de esta ilustración no es pareja. Aquí vamos a utilizar esta herramienta. Vamos a anchar el trazo. Esperen, acá, ya. Jalamos. Damos doble clic para separar. Y ya tenemos el trazo ancho. Lo mismo para los bordes que se necesita, ¿no? Hay algunos lados en que vas a necesitar anchar, hay algunos lados que no, hay algunos lados que va a ser más que otro, pero ya depende del resultado que tú quieras lograr. Es por eso que yo les dejé todo en línea, para poder hacer este paso al final. Ahora, este paso
Este paso, como lo estamos haciendo manual, claro que lo vamos a hacer así, ¿no? Vamos a trabajar con esta herramienta de forma manual, pero si tuvieras una tableta gráfica no te va a pasar esto. O sea, una tableta gráfica vas a trabajar con el pincel adecuado para hacer este trabajo y vas a poder sacarlo más rápido. Sin embargo, yo les estoy enseñando a las personas que están comenzando con el tema del Adobe Illustrator, el vectorizado, así que me adelanto a las preguntas que me puedan hacer, ¿no? Porque siempre hay gente que dice, ay, con una tableta gráfica es más rápido. Claro, pues, pero yo les estoy enseñando a personas que no manejan la tableta gráfica, les estoy enseñando a personas que recién están comenzando. Es así como vas a trabajar, ¿no? Ahí está pueden ver ustedes la herramienta que estoy utilizando en la parte izquierda. Si no, en el teclado rápido sería mayúscula W o Shift W, para que ustedes entiendan, o la flechita por arriba W, y así vas a poder hacerlo, ahorrar tiempo, ¿no? No ir a la barra de herramientas, darle clic. Para eso sirve el teclado rápido. Mira, presionamos Shift W y nos sale la herramienta. Vamos a agrandar los trazos que queramos. Tenemos que darle también el acabado al trazo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en el remate donde dice trazo hay 3 tipos de acabado. Yo lo estoy trabajando en su mayoría con el acabado redondeado, porque me va a dar mejor resultado. Y así vamos a poder hacer este trabajo. Están viendo cómo lo hago, no se duerman, no adelanten el video, cualquier consulta que tengan me lo dejan en los comentarios, me preguntan y yo los voy a ayudar. Ya, una vez que les he explicado el manejo, el uso de estas herramientas para poder nosotros generar el grosor, básicamente lo que tendríamos que hacer es expandir este diseño. ¿Cómo expandir, Charlicito? No te entiendo. Mira, si yo presiono Control I, esto todavía está en líneas, pero yo necesito que se transforme en relleno. Mira, si yo doy clic, está la línea, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo transformo yo en relleno? Yo lo hago de esta forma, tú ya ves cómo lo haces. Yo prefiero trabajar así. Voy a crear otra capa para explicarles cuál es el paso que he hecho, ¿ya? Me voy a llevar todo este diseño a excepción de la imagen. La imagen original no la voy a tocar. Le voy a dar un cantadito acá. Me voy a llevar toda la ilustración o todo el vectorizado que he realizado acá. Control F para pegar en el mismo sitio, ya le enseñé. El hecho de que yo no saque, digamos, los detalles, las otras cositas que tiene la ilustración, es porque más adelante yo lo voy a colocar. Y te voy a explicar también por qué lo hago así. Pero si tú gustas, lo puedes sacar con todo y detalle. El siguiente paso es ir a objeto. Objeto y expandir apariencia. ¿Qué es lo que ha pasado, Charlicito? Mira, a ver, si yo presiono Control I, esto ya no es una línea. Aunque acá todavía me quedan líneas, mira. No se ha expandido bien, otra vez voy a expandir, relleno trazo y ya se expandió. ¿Qué quiere decir? Que la línea ya no es una línea ya, sino es un relleno. Un relleno con color sólido. Ahora, para el siguiente paso, para poder pintarlo y tener un mejor manejo de esta ilustración, voy a utilizar el buscaTrazo. Charlicito, ¿dónde está el buscaTrazo? Ventana, buscaTrazo, ¿ya? Ya hemos visto esas herramientas en los cursos anteriores que te he estado dando. He estado en vivo, señal en vivo, he estado explicándole a las personas que quieren aprender cómo funciona esto. Nos vamos a dirigir a esta opción de acá. Unificar. Todos tienen esta opción de poder unificar un trazo, poder soldar, mejor dicho, creo que es en CorelDRAW. Pero acá se dice unificar. ¿Qué es lo que ha hecho? Miren, Control Z. Nuestros trazos de acá están superpuestos. Entonces, nosotros tenemos que corregir para que esto esté dentro de la línea. Por ejemplo, esto esté acá. No tiene que quedar así, sino nos va a quedar un hueco, nos va a quedar feo. El trazo tiene que estar pegado a la línea, miren. ¿Para qué? Para que esto, al momento de nosotros unir, con Control A seleccionamos todo, ¿ya? Todos estos trazos están superpuestos, ¿no? Con unificar hacemos que esto se convierta en uno solo. ¿Para qué nos sirve esto?
Pues para hacer el siguiente paso. Digamos que mi línea es todo oscuro, ¿no? Mi borde, mi diseño, lo que le da vida a mi dibujo es todo negro. Para pintarlo, la forma más rápida de poder hacerlo es así. Creamos un cuadro, un sólido, un rectángulo. ¿Puede ser un círculo? Sí, puede ser un círculo, ¿ya? Porque también van a haber varias preguntas. Círculo, rectángulo, es lo mismo. Puedes utilizar cualquiera. Lo importante es que el sólido lo importante es lo que tú crees tiene que estar o tiene que ser más grande que nuestra ilustración, ¿ya? Seleccionamos todo o si no presionamos control A y lo que vamos a utilizar es el buscaTrazo otra vez. Pero yo voy a pintarlo. A ver, le voy a decir que yo quiero que tenga el color predominante de la ilustración. Estoy haciendo un ejemplo. Voy a seleccionar todo y le digo al buscaTrazo que dividir. Ahora, si tú vas y mueves esto, no ha pasado absolutamente nada. Tienes que darle desagrupar. Ahora sí te vas a dar cuenta que tienes tu ilustración. Si tú seleccionas todo el trazo que anteriormente hemos unificado y lo pintamos de negro, te va a dar como resultado la imagen que llegas a tener. Tenemos que borrar lo que no es competencia de ilustración o no corresponde a la ilustración y lo ponemos aquí. Charlicito, ha desaparecido el ojo, no sé, no sale. No ha desaparecido el ojo. El ojo está acá, mira. El ojo está acá. Su ojito está acá. Lo pintamos con cuentagota. Mira, este es cuentagota. La tecla I y le damos clic en el color que queremos copiar. Para eso sirve esta opción. Vamos identificando nuestra ilustración que salga. Y vamos pintando. Así vamos a tener el mejor control de nuestro diseño. Yo prefiero hacerlo así porque así tengo el mejor manejo de la ilustración o cualquier diseño que yo quiera sacar, ¿no? Luego voy pintando en los colores que deseo para posteriormente agregarle lo que le hace falta a este diseño. Por ejemplo, a este diseño le hace falta estas líneas, ¿no? Estos detalles que tiene mi otra ilustración. Charlicito, ¿cómo puedo agregarlo? Yo necesito agregarlo, quiero que me salga el diseño lo más parecido. Ya bueno, ya que les he explicado esta parte de acá, que se tiene que pintar, ¿no? ¿Tenemos que pintarlo de forma manual? Sí, tenemos que pintarlo de forma manual para que pueda salir. Vamos dándole los colores reales a la ilustración. ¿Y cómo le agregamos, cómo le agrega Charlicito los detalles? Claro, pues mira, voy a crear otra capa y le voy a decir que me agregue este diseño. ¿Lo pude haber hecho desde el principio? Sí, pero si lo hago así, el video se va a hacer más largo y para explicarles, algunas personas se marean en esta parte de acá porque como yo he utilizado líneas y estos son sólidos, van a tener alguna complicación. Ya. Lo que yo estoy haciendo acá, básicamente, mira, yo lo puedo hacer así, ¿ya? Vamos a hacerlo así para que entienda. Yo puedo agarrar desde afuera, crear un sólido así, que me pase por acá, y vamos a utilizar otra herramienta para aprovechar estas clases que te estoy dando. Voy a agarrar, voy a darle así. No importa que se pase, ¿ya? No importa que se pase. No hay ningún problema porque vamos a utilizar la herramienta buscaTrazo o fusión. Mira, no hay problema. Para eso les he dejado esto al final, miren. Presten atención, no te vayas a dormir, no saltes el video porque de ahí me vas a preguntar, muy rápido lo hace, no le he seguido, no le he entendido. Mira el video completo porque yo les enseño todo completo. Ya. Vamos a agregarle todo lo que le hace falta a esto. Vamos a comenzar con esto para que entiendas la idea de cómo puedes utilizar el programa o el manejo del programa para que puedas defenderte en cualquier diseño, ¿ya? Que quieras sacar.
Su ojo también. Vamos con su ojo. Su ojo tiene así. Lo voy a hacer de una forma rápida porque este diseño ya lo he trabajado. Ya está listo, pero quiero que tú veas y me entiendas la idea que estoy haciendo, ¿ya? Ya, mira. Voy a llevar este diseño, todo esto que yo he calado, lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi diseño original, que es acá, mira. Control F para pegar en el mismo sitio. Y voy a decirle a este sólido, voy a seleccionar esto de acá y me voy a ir con esta herramienta que se llama creador de formas. ¿Qué es lo que va a hacer el creador de forma? Pues me va a crear esta forma que tengo acá. Por tanto, le voy a dar, digamos, ¿no?, un color así como para que se note, porque este no es su verdadero color. A este también, con creador de formas. ¿Para qué hago esto? Mira, porque al momento de separar el color, al momento que yo tengo que separar el color, esto de acá, por ejemplo, mira, esto de acá tiene que separarse así. Para serigrafía vamos a utilizar esta forma, este método, ¿ya? Porque vamos a hacerlo en serigrafía, en estampado. Tenemos que separar los colores de esta forma. El buscaTrazo nos ayuda bastante a realizar este tipo de trabajo. Acá vamos trabajando el diseño. Y es simple como pintar, nada más. Así le vas a ir agregando lo que es lo que son los detalles, ¿no? Mira, vamos a ir al creador de formas, le damos clic aquí, le damos clic acá y ya lo tenemos. Ahora, ¿qué pasa si tú le das clic así? Dices, ya me equivoqué, lo conviertes todo en uno solo y vas a malograr el trabajo. Es mejor ver tu imagen por donde tienes que clicar. Es mejor ver tu imagen para saber por dónde tienes que darle clic y que este se transforme en un sólido. Lo restante lo eliminas y ya, mira, ya tenemos prácticamente el trabajo realizado. Ahora, yo les voy a explicar con este diseño que ya lo terminé, ya lo tengo, ya lo he pintado. Miren, todo está listo ya, preparado. Todo está listo para poder sacar nuestras placas de serigrafía. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente video, porque si no te vas a aburrir, vas a decir, no, Charlicito, ya voy a practicar esto y después voy a ver otro video. Si no, se va a hacer muy largo este tutorial. Hasta aquí, espero que les haya gustado todo lo que les he enseñado. Vamos a sacar este diseño en el siguiente video, que es una separación de colores. Luego voy a sacar el siguiente video en el cual te hablo sobre el emulsionado, el tipo de emulsión, la tinta, la combinación de colores, para poder sacar los colores más reales que puedas ver acá, ¿no? Esto ya es un matizado. Bien, entonces hasta aquí con el video. Ya les expliqué cómo se saca el trabajo, qué herramientas he utilizado. Este curso de diseño gráfico es para todos ustedes. Vamos a hacer los siguientes videos, que es separación del color de esta misma imagen para preparar nuestros negativos en serigrafía y poder hacer el grabado, el revelado y todo el proceso completo hasta terminar el estampado. Espero les haya gustado. Si te sirvió mi video, espero que te suscribas, compartas mi contenido. Mi nombre es Charles Rebas y nos vemos en un próximo video.